Fe para el camino. Hay puertas que Dios no quiere que abras. Hay una frase que los cristianos usamos muchísimo. Dios me abrió una puerta. Y a veces es verdad, pero ¿alguna vez has pensado que no toda puerta abierta viene de Dios? Porque si somos honestos, nos encantan las puertas abiertas. Una oportunidad nueva, un mejor trabajo, más dinero, una relación que parece perfecta, una invitación, un proyecto, una posición, algo que llevábamos mucho tiempo esperando. Y cuando finalmente aparece decimos, Dios contestó mi oración. Pero espera, ¿y si no? ¿Y si simplemente apareció una oportunidad? Porque una puerta abierta no siempre es una señal divina. A veces es simplemente una puerta. Y la pregunta no debería ser solamente ¿puedo entrar? Sino ¿debo entrar? Déjame contarte una historia. Había un hombre llamado David. David llevaba varios años trabajando en una empresa. No estaba completamente feliz, pero tampoco estaba mal. Tenía estabilidad, conocía su trabajo, tenía buenas relaciones con sus compañeros y llevaba tiempo pidiéndole a Dios una oportunidad para crecer. Un día recibió una llamada. Otra empresa estaba interesada en contratarlo. El salario era mucho mejor. El puesto tenía más prestigio. Y aparentemente todo era perfecto. David salió de aquella conversación emocionado. Llegó a su casa y le dijo a su esposa, «Creo que Dios finalmente abrió una puerta». Ella le preguntó, «¿Por qué piensas eso?». Y David le respondió, «Porque es exactamente lo que había estado pidiendo». Y eso parecía tener sentido. Pero había un pequeño problema. David había descubierto que para aceptar el puesto tendría que mentir acerca de algunas cosas en su currículum. No era una mentira enorme. Todo el mundo lo hace, le dijeron algunos. Además, tendría que trabajar prácticamente todos los fines de semana. Eso significaría pasar muchísimo menos tiempo con su familia. Y la empresa tenía algunas prácticas que David sabía que no estaban del todo bien. Pero el salario era increíble. Así que comenzó a pensar, quizá Dios me está dando una oportunidad para que yo pueda ser una influencia cristiana allí. Y esa frase sonaba muy espiritual, hasta que alguien le hizo esta pregunta. ¿Y si Dios no te está pidiendo que entres por esa puerta? David se quedó callado, porque había confundido algo. Una oportunidad con una confirmación. Y nosotros hacemos eso todo el tiempo. Si se abrió, debe ser de Dios, pero no necesariamente, porque hay puertas que se abren y que no deberíamos cruzar. Hay relaciones que podemos comenzar, pero no deberíamos. Hay negocios que podemos hacer, pero no deberíamos. Hay conversaciones que podemos tener, pero no deberíamos. Hay cosas que podemos conseguir, pero no necesitamos. Y aquí aparece algo muy importante. La voluntad de Dios no se discierne solamente por lo que podemos obtener, sino también por quién nos estamos convirtiendo mientras lo obtenemos. Porque puedes conseguir algo y perderte a ti mismo en el proceso. Jesús hizo una pregunta en Marcos 8:36. Porque, ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? Esa pregunta sigue siendo brutalmente actual, porque vivimos en una cultura que nos dice, si puedes conseguirlo, hazlo. Si tienes la oportunidad, aprovéchala. Si puedes ganar más dinero, hazlo. Si puedes subir, sube. Si puedes tener más, consigue más. Pero Jesús introduce una pregunta diferente. ¿Y qué te costará? Porque no todo lo que puedes ganar vale la pena. Y no toda puerta que parece conducir hacia arriba realmente te está llevando en la dirección correcta. Pensemos en José otra vez. José estaba en una situación terrible.
La esposa de Potifar intentó seducirlo, y aquí viene algo interesante. José podía haber pensado: esta es una oportunidad, nadie se va a enterar, estoy lejos de mi familia, nadie me está viendo. Además, estoy en una situación injusta, ¿por qué debería preocuparme? Pero José respondió de una manera completamente diferente. Dijo: ¿cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? Mira dónde estaba su atención. No estaba pensando únicamente ¿qué puedo ganar? Estaba pensando ¿qué le haría esto a mi relación con Dios? Y eso es discernimiento. Porque muchas veces queremos que Dios nos muestre una señal espectacular. Queremos una puerta que diga: esta es la voluntad de Dios. Pero muchas veces Dios ya nos dio suficiente información en su palabra. Si para entrar por esa puerta tienes que pecar, no necesitas otra señal. Si para conseguir ese negocio tienes que mentir, no necesitas otra señal. Si para mantener esa relación tienes que desobedecer a Dios, créeme, no necesitas otra señal. Si para alcanzar ese éxito tienes que destruir a tu familia, quizá no necesitas preguntarte si Dios abrió esa puerta. Quizá necesitas preguntarte ¿por qué quieres entrar? Porque hay algo que debemos aprender. Dios nunca te va a guiar hacia algo que contradiga lo que Él ya reveló en su palabra. Y eso parece sencillo, pero es profundamente importante. Porque a veces queremos que Dios nos diga cuál es su voluntad para después decidir si lo obedecemos. Pero la Biblia muchas veces funciona al revés. Primero aprendemos quién es Dios, aprendemos su carácter, aprendemos su palabra, aprendemos sus principios y después aprendemos a discernir. Pablo dice en Romanos 12:2: transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios. Mira dónde comienza el discernimiento: en una mente renovada. No solamente en una emoción, no solamente en una oportunidad, no solamente en una coincidencia. Una mente renovada aprende a reconocer qué cosas agradan a Dios. Y aquí hay otra cosa que necesitamos decir. A veces una puerta correcta también puede ser difícil. Esto es importante, porque si pensamos que si es de Dios será fácil, vamos a cometer muchos errores. Jesús abrió una puerta hacia la cruz y ciertamente no fue fácil. Pablo siguió la voluntad de Dios y terminó enfrentando persecución. José siguió siendo fiel y terminó en prisión. Así que no confundas dificultad con desobediencia y tampoco confundas facilidad con aprobación de Dios. Hay cosas fáciles que no debemos hacer. Y hay cosas difíciles que Dios sí nos está llamando a hacer. Entonces, ¿cómo podemos discernir? Te quiero dejar 3 preguntas muy sencillas. La primera: ¿esto contradice la palabra de Dios? Si la respuesta es sí, créeme, no necesitas seguir preguntando. La segunda pregunta es esta: ¿en quién me estoy convirtiendo si entro por esta puerta? Porque quizá la oportunidad aumenta tu salario, pero disminuye tu integridad. Quizá aumenta tu influencia, pero destruye tu carácter. Quizá te da reconocimiento, pero te aleja de tu familia. Pregúntate, ¿quién serás al otro lado de esa puerta? Y la tercera pregunta, y me encanta: ¿estoy buscando la voluntad de Dios o solamente su aprobación para hacer lo que yo quiero? Esta pregunta es difícil, porque a veces no estamos realmente preguntando: Señor, ¿qué quieres? A veces solamente estamos preguntando: Señor, ¿puedo hacer esto? Y créeme, esas son preguntas completamente diferentes. Una busca dirección, la otra solo busca permiso. Y quizá hoy hay una puerta frente a ti, una oportunidad, una relación, un negocio, una decisión, y estás emocionado. Antes de entrar, detente.
Ora, busca consejo, examina la palabra, mira las consecuencias y pregúntate, ¿Jesús quiere que realmente entre aquí? Porque recuerda, Dios no solamente está interesado en dónde terminas, también está interesado en quién eres mientras llegas ahí. Y quizá una de las respuestas más espirituales que puedes dar algunas veces es no. Aunque puedas, aunque te convenga, aunque todos te digan que estás loco, aunque parezca una oportunidad irrepetible, porque la obediencia no siempre consiste en avanzar, a veces consiste en detenerte, a veces consiste en cerrar una puerta que tú mismo abriste, a veces consiste en decir, esto podría beneficiarme, pero no me conviene. Y eso también es seguir a Jesús, porque Jesús no prometió llevarnos por el camino más cómodo, prometió llevarnos por el camino correcto. Así que antes de pedirle a Dios, Señor, abre puertas, quizá podríamos empezar a orar de esta manera. Señor, abre las puertas que vienen de ti y dame sabiduría para no entrar en las que no vienen de ti. Porque no necesitas entrar por todas las puertas que se abren. Necesitas aprender a reconocer cuáles vale la pena cruzar. Esto fue Fe para el Camino, una fe para vivir todos los días. Y recuerda, no toda puerta abierta es una invitación de Dios. A veces la fe también consiste en saber cuándo decir, no voy a entrar.